Bienvenidos al podcast Tu hijo no sabe cómo elegir su carrera profesional. Hoy día hemos invitado a Nicolás Bossi, quien está estudiando en su tercer año de la carrera de periodismo en la Universidad Católica. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos estás acompañando hoy día? Hola José Luis, bueno, estoy acá en la Universidad Católica, en la Facultad de Comunicaciones, en el piso 4. Estoy acá en una oficina y eso, estoy muy emocionado de poder responder las preguntas que tengas y eso, estoy muy emocionado. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Nico. Y vamos a partir, como es obvio, por el final. ¿A qué me refiero? Vamos a partir preguntándote, cuando termines la carrera de periodismo, ¿cuáles son las proyecciones, tanto las comunes, las más conocidas, como las que quizá un joven que nos pueda estar escuchando no conoce, y que si nos pudieras contar un poco de eso? Las proyecciones que suelen haber en periodismo es que uno sale a trabajar directamente, o sea, es una carrera muy inmediata y que requiere mucho movimiento. Cuando uno sale, suele ir a trabajar o en prensa escrita, como escritor, o de inmediato se proyecta en trabajar en backstage, en televisión, en lo que es casi todo texto, lo que es editorial también. No es una carrera tampoco tan cerrada como pareciera, no es que uno solo trabaje en prensa, puede trabajar en asesoramiento de comunicaciones de empresas, de marcas, en el gobierno también, en ministerios. El campo laboral es mucho más amplio del que aparece y nada, o sea, uno cuando sale a la carrera tiene varias opciones y especialmente desde la católica, tienes muchas oportunidades laborales. Genial. Oye, Nico, y cuando hablas que podías trabajar en ministerio o también si puedes trabajar en empresas, ¿cierto? En la comunicación, más o menos, ¿de qué se tratan esos cargos? Por ejemplo, el ministerio es la persona que se encarga de manejar las comunicaciones, las ruedas de prensa, los comunicados de prensa, es decir, qué quiere el ministerio comunicar a los medios o a la sociedad chilena en general o al mundo. ¿Cómo quieren presentarlo? ¿De qué manera? ¿Quién maneja redes sociales? Que eso también es muy importante en estos últimos tiempos. Asegurarse de qué preguntas se van a hacer a un ministro, qué preguntas se van a hacer a las autoridades, a honorarios, a quien sea que haya que entrevistar. Es básicamente mantener el control de la narrativa. Lo mismo Ujú. implica en las empresas. Uno trabaja en empresa representando las comunicaciones diciendo, ya, no sé, somos Latam Airlines y compramos una empresa, por ejemplo, y queremos un comunicado de prensa que hable del el hito que representa esta compra. Entonces el periodista y junto con el equipo de comunicaciones arman un comunicado, una rueda de prensa y todo eso lo ven un equipo entero y después invitan a prensa que venga al evento a tomar las fotos, hacer el reporteo y las preguntas que uno quiere que haga, Súper. que se hagan. Perfecto. Nico, y vamos a volver un poquito unos años atrás, Nico saliendo de cuarto medio y preguntándose qué hacer con su Ujú. vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería estudiar? ¿Cómo fue que decidiste estudiar periodismo? Bueno, yo desde muy chico siempre tuve esta fascinación por la política, la comprensión del presente, el como conocer los procesos históricos que llevaban a ciertas como eh, situaciones en el diario vivir y me interesaba mucho el poder revelar la verdad. Mm. Eh, Y yo creía que mi llamado estaba en el periodismo. Lamentablemente tuve algunos baches en el camino. Mis papás, los dos son abogados, entonces tuve algunos roces ahí como, pero ¿cómo vas a estudiar de comunicaciones si vos estás hecho para el derecho? Y originalmente el plan era que yo terminara en derecho. Y Mm. el coaching incluso me orientó a derecho porque yo estaba subconscientemente mentalizado de ya, tenemos que estudiar derecho. En eso llega el momento de elegir la carrera. Y yo tenía el puntaje. Para las dos cosas, derecho y comunicaciones. Y activamente elegí comunicaciones porque sabía que mi llamado estaba ahí. En derecho había habilidades, sin duda alguna. Como yo si quisiera estudiar derecho, lo podría hacer. Pero no era mi llamado. Como así de sencillo. Yo me sentía mucho más como en comunicaciones y la verdad no me arrepiento de mi decisión para nada. Y el coaching me ayudó bastante a poder como ir navegando la parte que significa ¿estás cómodo con tu decisión? ¿Qué habilidades depositas en esto? ¿Y estás seguro de que eso es lo que quieres hacer? Como, no sé, coaching fue una tremenda ayuda para mí.
Mm. Nico, y ese momento cuando dijiste, ya, estabas a punto casi de firmar por derecho, por decirlo de alguna manera, fue que te escuchaste y dijiste, me la juego y tomo periodismo? Yo tenía todo un plan. Originalmente quería hacer derecho y estudiar algo internacional más adelante. Ojalá irme de Chile. Esto en el contexto post-estallido social, así que era como la onda de querer irse a buscar oportunidades afuera y no sé qué. Y en esa ocasión me acuerdo que dije, em, ya, pensémoslo bien. Tengo papás abogados, más o menos ya me he enfrentado a algunas partes de la profesión en mi adolescencia, infancia. Te llena, especialmente la parte judicial, que es a lo que más me puede, a lo que más me puede acercar en la vida. Mm, no sé. Entonces ahí pensando, ya, ¿qué caminos abre el derecho? Bueno, política, abre caminos en ciencias sociales, abre caminos en judicial, en empresa, en un montón de cosas. Y dije, todo eso suena muy bacán, pero realmente es lo que quiero hacer. Yo me Mm, acuerdo que esa vez me mentalicé ya, ¿qué querías hacer cuando eras chico? Y yo me acuerdo que en quinto básico yo tenía mentalizado querer convertirme en Luisa Lane de los cómics de Superman, porque la ujú, encontraba muy seca. El hecho de, no sé, estar ahí como siempre en la primera plana, con las tremendas historias, con las tremendas preguntas y ser tan valiente de preguntar las cosas incómodas. Y eso me gustaba a mí, el poder como incomodar al poder. Entonces era como, pensémoslo bien. Porque no es como que no hay abogados en la familia para decir, hagamos como la diferencia. Entonces fue, también el periodismo tiene muchos problemas con el derecho y hubo ujú, algo que dijo mi mamá ujú. que me gustó mucho y que me motivó, que fue, hay muy mala cobertura de los problemas legales en Chile en prensa. Y yo dije, ahí quiero ser parte de la solución. Súper. Y ahí fue cuando pensé y dije, ya sabéis que no estoy puro leseando, periodismo. ¿Y dónde? En la Católica. O sea, ahí estaba mi llamado desde muy chico. Oye, pero qué buena conexión, porque al final fue como esto de, de, de mover o increpar al poder, por un lado, pero que Mm, también, si en algún momento, ¿cierto?, te dedicas a cubrir notas que tengan que ver con la parte más judicial, estarías mm, conectando estos dos intereses que son importantes para ti y que también te hacían dudar un poco, pero la gracia es que supiste integrarlo también, así que claro. buenísimo por eso. Oye, Nico, y mira, y vamos a ir fuimos a esta parte de tomar la decisión, ¿cierto? De entrar a la universidad, decidiste estudiar periodismo, entras tu primer año. ¿Nos pudieras contar? Voy a proyectar por un rato la malla de la carrera, simplemente para que nos Ok, cuentes qué se va a encontrar un joven cuando entra el primer año de estudio, como para que también se vaya haciendo una idea si es que está pensando en estudiar periodismo. ok. Si nos pudieras contar estos dos primeros semestres, por favor. Ya, mi experiencia cuando entré a la universidad fue en 2022. Ajá. Entonces, en esa época nos dividían a la generación por secciones. Yo creo que ahora es igual. Entonces, la malla que sale aquí de primer y segundo semestre se alterna entre sí. La sección uno va a lo que sale marcado en primer semestre. La sección 2 hace lo del segundo semestre en el primer semestre. Vale. Y ahí después uno va eligiendo los ramos, las tomas de cursos, etcétera. Lo que yo tomé fue lo primero que sale, arriba. ¿Por qué? Porque mi apellido empezaba con D en esa época, que eran los primeros, entonces quedé como en la sección uno. Cuando uno llega a la católica, en la semana novata y todo, y que te dan como el manual del novato y te dicen dónde tienes que ir en la cuestión, uno empieza a introducirse a sus clases. Y yo creo que en esa instancia de las clases más complicadas, sí o sí, fueron narración de no ficción, y lo que me tocó a mí también fue, metodología de la investigación social, que en ese entonces está en primer semestre, que ahora está en el segundo. Esos dos ramos eran muy difíciles. ¿Por qué? Porque involucraban mucha lectura y mucho análisis crítico de esa lectura. Entonces uno llega al colegio con la mentalidad, leo y respondo las pruebas alternativas múltiples. No, aquí son pruebas de desarrollo.
Uno viene aquí a argumentar por qué el texto te pareció interesante, bueno, penca, todo, y aplicarlo también al mundo de las comunicaciones. Ujú. Recordemos, para los que están más entendidos, que cuando uno ingresa a la Facultad de Comunicaciones está en un plan común, es decir, los primeros 2 semestres son para ver a dónde va la micro. Es decir, o te vas a periodismo, que es lo principal, publicidad o dirección audiovisual. Todo este plan general que está aquí al inicio de la carrera es una forma de ver como, ya, qué te está interesando, te está gustando y para dónde van. Narración de una ficción no tiene mucha ciencia, es un ramo que se dedica a lectura y a pensar de forma como no como lo haría un autor de una novela, sino como actuaría el autor de un artículo, el autor de una columna, un reportaje, ponerse en esos zapatos. Teoría de la comunicación social es un ramo teórico, como está en el nombre, pero que va a lo mismo, pensar cómo se dan algunos procesos sociales y cómo estos influyen en política, comprensión del presente, etcétera. Historia mundial contemporánea es más para comprender lo que es actualidad y es un ramo que es más internacional, diría yo, porque ahí te hacen pensar en ya, hablemos de, no sé, la guerra en el Golfo Pérsico y cómo eso terminó llevando a lo que está ocurriendo ahí en Palestina e Israel, por poner un ejemplo, así bien convulso. O, no sé, pensar cómo fue que el atentado del 9/11 cambió las comunicaciones a nivel mundial o la forma de entender la seguridad a nivel mundial y cómo eso se traduce en unas comunicaciones más herméticas o más como inmediatas, el hecho de querer como apurar la historia y decir, no, no, ya, reportéalo como salió nomás. Si nos equivocamos, lo decimos después. Todo eso está en Historia Mundial Contemporánea. Ujú. Tecnología de la comunicación habla más de las herramientas que uno ocupa como periodista a la hora de enfrentarse a este mundo donde está la IA, donde tenemos tanta tecnología junta, transcripción de textos, y cómo uno se desenvuelve ya no tanto como periodista o comunicador social, sino como individuo en la sociedad. Y desarrollo de la comunicación es un ramo que directamente que es como que te echan a la piscina, porque es pensar en un proyecto comunicacional para una organización. En mi caso, con mis compañeras de grupo, hicimos un grupo que se llamaba Culturarte, Ujú. que tenía la misión de ayudar a organizaciones artísticas culturales en sus comunicaciones y en su forma de poder como atraer público, gente interesada. Y estuvimos con colaboramos con una escuela de arte bien pequeñita en Providencia que se llamaba Fundación, o no, Factoría Musical. Y con ellos ahí hicimos un programa de redes sociales, un manual de contenido, cómo deberían atraer como audiencia más joven, sobre todo porque en una escuela que ahora está más orientada a los niños pequeños. Y nada, es como enfrentarse a la pega, de De una, una. de una. Literal de una, como háganlo el primer semestre. Ok. Y el test de actualidad, que es lo que van a tener que hacer todos los semestres hasta el sexto semestre de la carrera, que son 9 en total, pero hasta el sexto se acaba el test de actualidad, es una forma de armar hábitos. ¿Por qué? Es un test semanal que dura físico 20 minutos, en teléfono 5, que ahí van rotando de repente por dónde hacer la prueba, que tiene la idea de evaluar tu conocimiento de las materias que están afectando al mundo esa semana y a Chile también. Por ejemplo, te voy a preguntar, ya, ¿cuál fue el último desarrollo del caso Monsalve? Pregunta uno. Pregunta 2. ¿Qué ministro se bajó del gabinete esta semana? 3. ¿Qué artista se presentó en Movistar Arena esta semana y qué incidente ocurrió afuera de tal? Internacional, ¿qué dijo el candidato Donald Trump en la campaña con Kamala Harris? Ta, ta, ta. ¿Qué artista de One Direction murió en Argentina? Y así. Vale. Y te hace estar al pendiente de las comunicaciones desde el día uno para saber bien hacer después lo más práctico que sigue más adelante en la carrera. Nico, pero ¿y cómo lo hacías tú con, o sea, porque es amplio, es como estar todo el Sí, día conectado con las noticias? ¿Cómo lo hacías para estas pruebas? ¿Cómo lo haces también? bueno, yo lo hago a través de diferentes herramientas. Había que armar hábitos, obviamente. Yo recibía el periódico en el departamento donde estoy quedando con mi abuelo. Llegaba el Mercurio, así que hay una excelente fuente, muy recomendable a pesar de las críticas. Pero para todos, redes sociales, Instagram, colocar
los medios principales, BBC, CNN, Chile y Mundial, o en español, Mega Noticias, Tele 13, El Mostrador, El Ciudadano, El Dínamo, La Tercera, Bio Bio sobre todo, ADN Radio, se le reza, Cooperativa, y hacerse un feed con noticias y que lleguen todos los días, porque ahí uno se entera principalmente por dónde las noticias del mundo, por internet actualmente. Entonces, qué mejor que cuando uno esté en Instagram, que te aparezcan las noticias más importantes del día. Súper. También está en TikTok, sobre todo seguir Deutsche Welle, seguir también a France 24. ¿Por qué? Porque esos tienen videos, reportajes muy interesantes todos los días. La BBC en español, el New York Times, todos esos medios son muy importantes y obviamente no mirar en menos la industria nacional. Seguir La Tercera, seguir El Mostrador, que eso también producen mucho contenido. ADN, Bio Bio, que ahora tiene una tremenda agenda en pro de conseguir una audiencia más joven. Y así uno se arma los hábitos consumiendo medios. Súper. Es más difícil, yo creo, con radio porque uno escucha más radio en el auto, en la mañana. A veces uno no se quiere dar la pega, por así decirlo, de escuchar en la página web porque es un poco incómodo. Eh, Así que redes sociales como lo principal. También en Spotify y en Apple Music hay podcasts todos Mm. los días de Cooperativa y de Tele 13 que hablan de las noticias más importantes del día. Mm. Y ahí uno se va formando el hábito escuchándolos porque no duran más de 2 o 3 minutos, que tienen los titulares básicamente, pero con la información principal. Por ejemplo, el imputado del último escándalo político en tribunales. Explosión terrorista en Kabul después de tal evento. Y todo eso te lo pueden preguntar en la prueba. Súper. Nico, o Pero sea, no es un rato que uno se eche, tienes, perdón. tienes mucho, o sea, puedes estar todo el día en redes sociales, inclusive yo diría Mm, hasta me podría crear un perfil solamente para seguir, cosa que donde pueda ir leyendo toda esta información. Y mira, solo para terminar esta parte y dejar de compartir la pantalla, quería chequear mm. contigo este segundo semestre, si nos pudieras contar, y después nos cuentas como los pilares de la carrera que ahí anduve marcando, siento, subrayando algunos de ellos. Ya, con mucho gusto. Bueno, metodología de la investigación social es un ramo que va más por la rama de la ética y de la forma en la que uno investiga para un fin. Eh, Artículos, ensayos, es para la vida prácticamente el ramo. Eh, Ahí uno aprende a cómo acercarse a un entrevistado, eh, o sea, cuáles son sus derechos básicos y qué cosas a tener en consideración como periodista para no quedar mal, para no quedar en pena o quedar así como en vergüenza porque, uy, esta cosa no se puede preguntar o esta cosa no es no te incumbe preguntar esto. Ujú. O también cómo abordas una cita, una entrevista. Eh, Cómo se hacen los métodos para para partir con una hipótesis, plantear una historia, una pauta, lo que sea, y empezar a desglosarla. Ir conflicto, personaje, foco, todo lo que te lleva a crear una historia buena y poder presentarla. Esto ya es un ramo igual teórico, así que no hay como mucha práctica en sí, pero es eso, es como tener en mente estas cosas importantes a la hora de hacer comunicación en todos los medios posibles, no solo en periodismo. Lenguaje visual es un ramo más artístico que va por las ramas de la publicidad, diría yo, que aplican más como conocimiento de publicidad y de marketing, porque te hacen pensar en la psicología del color, lo que comunican las imágenes, eh, lo que comunican los gestos, no, eso es más adelante, lo que comunican, sobre todo imágenes, lo Mm. visual, básicamente. Es parecido como al Eh, diseño gráfico, pero muy en un ramo podría ser. es como un ramo súper introductorio a lo que sería la base del diseño gráfico. Ujú, Y te hacen hacer pósters, infografías, como carátulas de disco, cosas ujú, así, ujú, que representan en alguna parte algo que quieres comunicar sin necesidad de que decirlo. ujú. En semiología ya es un ramo que es más de la onda de conocer los símbolos, conocer el significado, los simbolismos detrás de, ni tanto, ni siquiera señalética, sino como eh, lo que es... Más arquetípico.
¿Cómo arquetípico? Arquetipo, por ejemplo, lo que significa una cruz, lo que significa, Ah, lo que puede sí, representar. sí. Y cómo eso se traduce en la publicidad también. Cómo encuentro simbolismos en publicidad y cómo se transforma en un significado. Por ejemplo, esas publicidades o propagandas que hacían antes de no fumar, que era Ujú, que como colocaban así como un epitafio con unas cenicitas así como de cigarro abajo, como de colilla. ujú, Y ahí era como, ¿y aquí intenta decir el comercial? ¿O qué intenta decir? O sea, el comercial. ¿Qué intenta decir esta propaganda que te quiere hacer cambiar de pensamiento? ¿Cómo te lo quiere comunicar? ¿Es catastrofista? ¿Es así como algo más, es lúgubre? ¿Cómo lo hace? ujú, También está historia de la comunicación social, que es un ramo que ya es como historia de periodismo, avances tecnológicos que han llevado a que las comunicaciones se hagan más masivas y más inmediatas. En narración de ficción es la continuación natural, que se abre, este ramo y todas las narraciones se abren a partir de aprobar no ficción, eh, y que básicamente ya va por la rama de todo es ficción, cómo transmites el pensamiento y la subjetividad en la escritura, cómo se distingue un texto ficticio de un no ficticio, sobre todo cuando a veces parecieran entrecruzarse ambos mundos. Es un ramo muy interesante, pero yo creo que es más difícil no ficción, porque es como la introducción a la carrera prácticamente, es como un ramo súper intenso. ujú, Ya esta actualidad es como lo mismo del anterior, solamente ujú. cambia el nombre del semestre, que es el B, el segundo semestre. Ajá. Mira, Nico, y acá, por ejemplo, en azul tengo marcado, ¿cierto? Como algunos pilares donde te entregan herramientas y hacen talleres de periodismo, ya sea en prensa, radial, televisivo, eso por un lado. Después seguimos con lo ficción y no ficción, pero de una forma escrita, de alguna forma radial, ¿cierto? Y Mm, también por último, tenemos como estos ramos que son como más a la base, como más transversales, audiencia, estadística, teoría democrática, mm. etcétera. Como, quizás si nos pudieras contar así muy en breve estos pilares que van apareciendo durante la carrera. Bueno, importante recalcar que después del segundo semestre uno ya tiene que tener como pensar, ya tiene que haber pensado en a qué ruta se quiere ir. Puedes mezclar carreras, por supuesto, pero esta es la media de periodismo, así que vamos a acomodarnos a lo que sale en ella. Bueno, tercer semestre ya parten con puros ramos de periodismo los estudiantes. Audiencias es para pensar cómo operan las audiencias y tal. Escrita no ficción ya te lleva a escribir artículos cortos, hacer entrevistas ya con gente de la calle o con gente que uno necesite para algún tema en particular que quiera reportear. También un ramo importantísimo es teoría de la noticia, que se abre después de narración de no ficción y de ficción, y que ese sirve como base. ¿Por qué? Porque teoría de la noticia te abre los ramos de taller, que son los que te ayudan a avanzar la carrera y que son los ramos clave para como poder profundizar en el mundo del periodismo en todos los niveles posibles. Entonces, teoría de noticias es un trampolín. Difícil, sí, pero es un trampolín. Disculpa, Estos mira, pilares que... pero un poco ¿Mm? si nos pudiera explicar quizá como a grandes rasgos, más que en los ramos en sí, como estos, Ujú. los pilares en general, Ah, ya. más que ir analizando quizá por semestre, o si no, nos va a tomar un poquito más de tiempo. Ok. Bueno, este azul de acá, que son los talleres, como estaba diciendo, es lo más práctico que hay. Entrevistas, interactuar con equipo de televisión, de radio y en prensa escrita ya es por tu computador nomás estar escribiendo, que es el periodismo de prensa, y que esos son los ramos más prácticos de la carrera, y que esos son todos importantísimos para poder titularse, o sea, no puedes no tenerlos. Las narraciones ya no suelen tan intensas como al inicio, pero todas son de profundización. Escrita, profundizar en texto, obviamente. Radial te lleva a introducirte al mundo de la comunicación radial, a cómo operan las radios y te familiariza y te prepara para tomar taller de prensa radial. Narración audiovisual es más para pensar en cómo hacer contenido más de redes sociales o contenido ya en video. Y este otro pilar amarillo que está acá, que sale como audiencia, estadística, teoría democrática, no son ramos relleno, pero son ramos que son un poco más ligeros y como alivianan un poco la carga académica en el semestre. Audiencias como tal, yo encuentro que no es difícil.
Ujú. Estadística tampoco, y es un ramo más matemático, porque es como aplicar matemáticas a periodismo. Teoría democrática yo no lo he tomado todavía, pero yo sé que no es un ramo tampoco tan gastador como podría ser la teoría de la noticia o los talleres, que esos ocupan mucho tiempo de la semana. Narración interactiva ya es como pensar en la onda de publicidad, o sitios web, construir una página web. Ética también, ¿no? Es como lo que vimos en metodología, es aplicar periodismo ético, bien hecho y humano. Y ya derecho a la comunicación, que es la aplicación de la materia legal básica en el derecho y cuál es el derecho que uno tiene a comunicar y cuál es el derecho de opinión, a emitir, para expresarse, perdón, a la libertad que uno tiene como ciudadano en Chile, a poder ser comunicado, poder comunicar, etcétera. Como Súper. esos son los pilares de la carrera. ¿Cuántas prácticas tienes que hacer en la carrera? Son dos, Vale. la profesional y la interna. Ujú, La interna yo todavía no la he hecho, pero la instancia para hacerla aquí se inscribe uno durante el semestre para poder hacerla y se lleva a cabo en radio, sobre todo, en la radio UC. La profesional publican todos los semestres una parrilla de pasantías ujú, a la cual uno puede postular. Yo postulé ahora al Mercurio por una pasantía en internacional y hay de todo. Siempre están buscando gente nueva. Entonces, como instancias para postular y que te acepten, hay. Como no hay nadie que vaya a quedar rezagado. ujú. También yo tuve una práctica profesional ahora en verano, en 2023, en un medio regional, pero que esto fue más por mi cuenta. O sea, no llegué a ella por la universidad, sino que fue iniciativa propia. Mm. De hecho, esta carrera es mucho de avisparse. Como no te va a servir solo el título para el mundo real, tienes que tener igual algún grado de experiencia previo. Claro. Vamos a estar hablando de eso también, de cómo aumentar la empleabilidad. Y te quería Mm. preguntar, Nico, nos contaste un poco que, por ejemplo, comprensión lectora es una competencia importante para la carrera, Uy. pensamiento crítico. ¿Qué competencias crees tú, habilidades necesita una persona, un joven que quiere estudiar periodismo y que le va a ayudar a llevar mejor esta carrera? O sea, no las trataría como obvias, pero yo creo que sí es necesario saber leer. Ujú, Y no hablo de saber como, oh, ya, leí esto, ok, bacán. No, sino entender lo que uno lee, ujú, comprender lo que están leyendo, sacar conclusiones y emitir opiniones de lo que uno lee. También habilidades, yo creo, como ser no carismático, si tampoco, bueno, esto es una carrera que no es solo para gente extrovertida, que quede claro. ujú, Hay formas de hacer periodismo, por ejemplo, tras bambalinas, que no requiere tener que estar en la calle o hablando con entrevistados en sillas súper incómodas en un lugar cerrado. No, no, no. Como lo principal es saber comunicar bien, saber modular, que es difícil, no voy a mentir, es difícil, porque es un país que habla un español muy raro. Eh, También eso, como leer críticamente, pensar fuera también de tu, como, ¿cómo decirlo? Como ser abierto de mente, ujú, porque esta es una carrera que te lleva mucho a pensar en muchas cosas. Cómo opera el país, cómo opera el poder, qué rol juega uno a la hora de poder contribuir a la democracia con información, sobre todo en una era de tanta información falsa o desinformación, las llamadas posverdades. O sea, es clave poder como tener una comprensión no profunda, pero crítica y mm, muy propia de uno de cómo operan las cosas. No puedes llegar a esta carrera sin saber nada. Tiene que ujú. haber alguna base, como saber de historia de Chile o saber cómo operan las instituciones en el país, cómo se toman las decisiones en el Congreso. Todo eso es importante. Mm. Y... Nico, ¿Mm? mira, me pareció súper interesante a propósito de mitos, ¿Mm? de la carrera, esto que dijiste tú de, oye, esta carrera no solamente es para extrovertidos, si nos ¿Mm? pudieras contar quizá para los que a veces como que se restringen, les gusta la carrera, pero se restringen de entrar a ella porque dicen, no, yo tengo que ser solamente extrovertido porque además vemos que el estereotipo es la persona, ¿cierto?, que va a estar haciendo
no sé, las noticias en el canal principal. ¿Qué nos Claro. podrías contar también? ¿Qué tipos de cargos o ocupaciones se pueden desarrollar de un lugar, quizá para una persona que no necesita o no quiere necesariamente estar ahí frente a las cámaras? El asesoramiento de prensa en instituciones es una profesión que no es que no requiere ser extrovertido. Es simplemente el simple hecho de decir, el ministerio no está abierto ahora mismo para prensa y para una rueda o para entrevistas. Listo. Y que sea una llamada, porque casi todo esto funciona de forma remota. Ujú, Entonces no es una cosa tan de cara a cara. ujú, También el tener que plantear las pautas de prensa, el tener que hacer los comunicados, eso todo es tras bambalinas. También lo ujú, que es la parte de redacción de los canales de televisión, también. No requieres aparecer en ninguna parte, solamente recibir el comunicado, recibir la noticia de un reportero del canal y pasarla a escrito. También en editoriales, de prensa, tampoco tienes que estar afuera tú, es solamente manejar el contenido que te llega. No es una cosa que sea como hay que eliminar la imagen del periodista como que el periodista es el presentador de televisión. ujú, No lo es. Hay una diferencia muy grande. ujú, Una cosa es ser presentador animador y otra muy diferente es ser un reportero. Y reporteros no hay tantos. El periodismo está conformado principalmente por gente que está en una oficina con el micrófono así extendiendo la mano a alguien en la calle. O no, no a alguien de la calle, pero al presidente en alguna rueda de prensa, a un ministro, a un seremi, a quien sea. Pero no es una profesión que sea tan del cara a cara, de como tienes que sí o sí hablar con una persona random de la que preguntarle, ya señora, ¿qué opina del alza de los precios de la canasta básica? No, no es una carrera tan así. También otro mito es que tiene baja empleabilidad. Y esta es una opinión un poco funable, pero por experiencia y por lo que he visto yo, es muy variable. Es una carrera que te pide iniciativa, buscar pega, buscar contactos porque requieres contactos. Eh, o sea, es una carrera que te motiva a tener iniciativas personales. Por ejemplo, yo con una compañera creamos un medio de estudiantes que se llama Flipa, que partió en 2022, en septiembre. Y ese medio estaba conformado por puros estudiantes de la Católica. Y más adelante nos abrió muchas puertas para conseguir pegas afuera, porque cabros que ya están trabajando en la universidad. ujú, Para las prácticas también, usarlo como experiencia, como base. Yo ahí aprendí a hacer cuñas, que son las entrevistas. Ahí aprendí a grabar, a editar video, habilidades que no te enseñan, que uno tiene que tenerlas, las tiene que aplicar en la carrera, pero que no te enseñan. Entonces, aprenderlas en esas instancias, animarse a participar de proyectos así, como Flipa, o tener una instancia personal. También tengo una columna de opinión propia a través de blog. Y todas esas instancias se agradecen mucho porque hablan de una persona que está realmente motivada con lo que está estudiando. También conseguirse los contactos pertinentes. Acá en la facultad nunca va a faltar alguien que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un chat de prensa de contactos, ¿quieres que te meta en el chat? Y de ahí usarlo trampolín y caer en más chats. Y ahí, para las entrevistas, hola, disculpa, internet, el contacto de Sebastián Sichel, pling, ahí está Sebastián Sichel. De Evelyn Matei, si queréis, o de cualquier otra persona. Iniciativa. mm. No, esta carrera no va a esperar a que tú te animes para como despertar. Es como tienes que hacerlo tú por tu cuenta y enfrentarte al mercado por tu cuenta, porque eso es lo que valoran después cuando estén buscando empleo. Experiencia, que sepas manejar los equipos, que sepas manejar las herramientas. WordPress, CapCut, Premiere, que sepas escribir bien. O sea, esto es una carrera que también uno requiere escribir bien. O sea, no puedes tener falta de ortografía en periodismo. No, no puedes. Muy exigente en ese sentido la carrera. Pero mira, Eso. y qué interesante este espíritu emprendedor, ¿cierto? De ir a buscar Mm, que, inclusive, si no te consigues una práctica, que en tu caso ya lo hiciste, práctica, digamos, informal, en el sentido que no era ni siquiera la que te exigía la carrera, mm, creaste este lugar Flipa, en donde tú mm. mismo creas un espacio en donde te exige a ti mismo desarrollar ciertas competencias y además te genera redes con otras personas. Así que lo he escuchado de varios periodistas y de varios profesionales que en general les va bien
hacen eso. O sea, no se quedan con lo que la universidad te entrega o no se quedan en, es que la universidad no me enseñó esto, sino más bien ven qué es lo que necesitan desarrollar para que cuando ya terminen estén en una posición distinta versus los que solamente sacaron una buena nota, pero quedaron hasta ahí y que no fueron más allá de lo que te exigía la carrera. Totalmente, esta es una carrera que no se trata tanto de la mejor nota, es una carrera que es muy de práctica, de Ajá. colocar lo que aprendiste en clase en práctica, en papel. Súper. Oye, y compártenos de ahí después el link de tu blog, cosa que también la gente que vea este video lo pueda ver, ¿vale? Es parte también a propósito de ir mostrándole a la gente. Y te quería preguntar, ya que estamos en los mitos, me quería saltar al dark side de la carrera, ¿cierto? Todos esos Uf. desafíos, ya quizás avanzaste algunos, pero como lo desafiante de la carrera, porque tiene un lado bonito, ¿cierto? Como toda carrera, y también tiene su dark side. Si nos pudieras contar algunos de ellos. Por cada pro del periodismo hay varios contras. Pero estos contras no son así como decir, oh, sabes que mejor ya no quiero estar el periodismo, sino que son baches que uno se va a pillar en cualquier parte, o sea, como toda carrera. Mm. No es un camino fácil en ningún lugar, sobre todo esta economía en este mundo. Bueno, uno de los puntos en contra es el estrés. Yo creo que uno lo toma muy por sentado como que es una carrera fácil, no lo es, no es una carrera fácil, porque te demanda mucho entrevistado, persona, fuente, y que sea todo inmediato. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo no pensé que iba a ser tan complicado y que realmente ha significado una fuente de estrés a veces es que no puedes contactar a tu fuente para un trabajo puntual que requiere una fuente específica. O que te rechacen, o que te digan, sabes que no estoy interesado, o no tengo ganas de contestarte, tal cual. Todo es posible. O que te carabateen, que te insulten. O que te digan, Carevalo, no. Eso todo es posible. Es molesto, efectivamente. A veces uno se desencanta, pero son gajes del oficio. También otro problema es que, pucha, igual hay que prepararse para los retos. Nunca van a faltar los retos, pero está bien que se los den, porque después todo eso es experiencia que les va a servir más adelante y que no se les va a olvidar nunca. Colocaste árboles con H, eso, pero ¿cómo es posible? Todo eso forma carácter. El someterse también al estrés de profesores, el que no te contesten los entrevistados, el que las fuentes hablen puras cabezas de pescado, que no te responda lo que tú le preguntaste. O sea, no hay que olvidar que esta es una carrera muy humana. Entonces, los errores humanos van a estar en el camino. Molestos, sí, pero humanos al final de cuentas, o sea, son inevitables. Hay también mucho como de tirarse a la piscina. Es una carrera que te te saca de tu zona de confort. Ah, bueno, no quieres aparecer en cámara, tú manejas la cámara. Pero no sé cómo. Ah, bueno, tienes que aprender tengo que aprender. Pero no sé. Ah, bueno, entonces maneje micrófono. Y todas esas cosas. O, ya, bueno, ¿sabe que usted edita el video? Pero son todas cosas que están en la carrera. O sea, es como lo que hablamos antes, que no es solo para extrovertidos o gente que está ahí con la cámara encima. No, es una carrera que es mucho más diversa que eso. En radio también. ¿Sabes que no me acomoda mucho hablar en radio? Bueno, entonces haz tú las notas para que lean tus compañeros. Haz tú el guión de la locución. ¿Sabes que no me acomoda hablar con los entrevistados en persona? Proponles que sea por llamada. Proponles que sea de forma como un meet. Todas esas cosas son un poco como el dark side, como el tener que salirte de tu zona de confort y someterte al estrés. Eso es lo principal. Súper. Y claro, y también, además de todos esos que acabas de nombrar, agregaría como esta parte más ética, ¿cierto? Cuando te toca Mm. tocar ciertos temas que son bien delicados y que quizás como lo comuniques genere algo importante en la gente y además las críticas que también llegan porque, no sé, tú vas a pensar de una manera y siempre va a haber personas que piensen distinto. Entonces, también cómo manejamos, cómo gestionamos las críticas, que todo esto que tú estás diciendo también a rato se parece a las ventas.
Me Mm. refiero a como conseguir clientes, conseguir entrevistados. Te van a decir que no. Vas a tener que buscar a veces quizás de otra manera o buscar la manera de sacar tu nota. O también estas críticas de repente de lo que tú posteas, ¿cierto? Ofreciendo lo que tú crees que es así, va a haber gente que va a estar en contra. Entonces, creo que eso también es un tema bien importante en la carrera y sobre todo en la medida que vas impactando a más personas. Nico, y te quería preguntar, Nico, y ya casi para ir terminando esta entrevista, te quería preguntar algo que está muy de moda, no solamente en periodismo, sino que en todo tipo de carreras, y tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué Mm. desafíos ves tú, está generando hoy día para los periodistas y también qué aportes tiene la inteligencia artificial? Bueno, partamos con lo principal. Hay ventajas. No dejemos lo peor para el final. Bueno, las ventajas vienen en la parte de las preguntas, porque obviamente hay que hacer las preguntas uno, porque es lo ético, lo profesional y lo que hay que hacer, es lo mínimo, o sea, no puedes no hacer las preguntas tú. Pero supongamos un caso en particular. Una entrevista se adelanta una hora, a un momento imprevisto. O tú no tienes todas las preguntas listas. O te falta una cosa que no sabéis muy bien cómo preguntarla. Ahí le colocas ChatGPT o alguna IA como, ¿sabéis que tengo esta información? ¿Cómo puedo hacer esta pregunta de buena manera? O cómo puedo preguntar cinco cosas como claves de tal profesión de tal persona para una entrevista express que tengo en 2 minutos. Y listo. Y tienes las preguntas y de ahí puedes ocuparlas de trampolín, si tampoco es que uno ocupe solo eso. Ujú. Pero ahí está como la ayuda. También para corregir de repente ortografía, pedir la ayuda con puntuación, porque uno tampoco es infalible, o sea, hay que saber escribir bien. Yo no es por andar así diciendo, oh, yo soy tan seco la cuestión. Yo no tengo falta de ortografía, generalmente, pero nunca está de más pedir la ayuda. Ah, así como, ¿sabes que me faltará algún tilde en alguna parte? ¿Me faltará alguna coma o alguna cosa que no hice bien? Porque uno nunca sabe. También, obviamente, hay que pedirle a una persona que también lea el texto para un juicio mejor, pero nunca está de más. Está la herramienta ahí, sobre todo cuando uno está en aprietos o está como a punto de dar la entrega. Ahora, lo que es problemas, yo creo que es un nivel más a profesión. La IA no nos va a reemplazar, partamos por ahí, porque no hay nadie que pueda hacer lo que un periodista hace. Nadie. Es una cosa, no sé, yo creo que es una carrera que es muy única. Puedes ser activista político, puedes ser abogado, lo que tú quieras, pero tú no vas a comunicar como lo hace un periodista y nunca vas a tener las herramientas que tiene un periodista y saber ocuparlas como un periodista para reportear sobre el presente o lo que sea. Y por eso es una carrera que es muy difícil de reemplazar. Ujú. En este caso, yo creo que el desafío va por la onda de las fake news, Mm. en enfrentarse a la desinformación, porque las IAs han sido ocupadas para desinformar, para crear noticias, para imitar a escritores o a periodistas incluso. Yo creo que ahí está el desafío, el enfrentarse a este mal uso de la IA y un poco también a la flojeritis. Como, porque igual en la facultad hay harto trabajo escrito, no es ningún secreto, es una carrera que es muy de escribir, eh, sin que ese sea tu campo de oficio en el futuro, claro, pero te piden mucho de escribir porque hay que saber hacerlo bien. Y nunca faltan los cabros que usan IA porque es más fácil, o que usan IA generativa y no dan citas, o no dan como fuentes, ¿de dónde sacaste esta información? Como, no sé, bueno, le preguntan cosas a la IA que no están verificadas porque la IA se puede equivocar. Y lo usan en Alucina. trabajos, en reportajes, en todo esto y después lo entregan. Y después uno le pregunta, hmm, interesante, pero ¿dónde sacaste este dato? Es que lo vi por ahí, porque no puedes decir que lo sacaste de la IA, po. Qué vergüenza, po. O sea, ¿cómo se te ocurre? Yo creo que ahí está la onda de los desafíos, el mal uso. Mira, y bueno, hoy día ya existen también software que además también pueden leer si es que cuánto porcentaje de lo que escribiste fue a través de la IA. Eso ya hoy día ya está disponible y además este dark side de las fake news hoy día también inclusive es un lugar donde está generando mucho trabajo para los periodistas. De Mm. hecho, sin ir más lejos, en Chile por lo menos está
Fast Check, que es una página en Instagram que Mm, está constantemente revisando las noticias y está dando información real, que inclusive hoy día está cobrando hasta una suscripción mensual, ¿vale? Entonces, Buen o cuenta, sea, Fast Check. siempre los dark sides se pueden transformar en una oportunidad, ¿vale? Mm. Oye, Nico, y ya para ir cerrando esta entrevista, solamente te quería preguntar algo que quisieras compartir con un joven que se la está pensando, si entrar o no a estudiar periodismo, o quizá el mismo Nico que estaba a los 18 años, derecho, periodismo. ¿Qué te gustaría compartir ya como para ir cerrando esta conversación? No le tengan miedo a la carrera. Yo sé que se ve amenazante cuando uno lo cuenta así como estos son los problemas que hay, estas son las exigencias que existen, pero la verdad es una carrera que te ayuda a crecer y yo no le tendría miedo, porque te ayuda a crecer como persona y te ayuda a desenvolverte en sociedad como una persona mucho más culta, una persona mucho más analítica. Mm. No digo que te vuelvas lógico y un robot, pero que te ayuda a comprender mejor lo que ocurre a tu alrededor y te ayuda a valorar más el presente. Y yo creo que eso es una cosa que yo le agradezco mucho a esta carrera. De hecho, yo por esta carrera me quiero quedar en Chile. Originalmente yo decía, me quiero ir, quiero ser diplomático, irme afuera, no sé, o incluso estudiar, mantener la carrera de periodismo afuera, irme a otra parte, que está en un plan, sí, pero quiero quedarme en mi país. Me ha hecho sentirme orgulloso de poder pertenecer a un país donde aún la prensa, a pesar de los monopolios y todo, es libre. Y está justo en una época tan complicada el periodismo para poder existir libremente y de forma crítica y tal. Y yo agradezco mucho el poder ejercer esta carrera acá, en mi patria. Y nada, o sea, a mí me fascina el periodismo, es una carrera a la que ya no le tengo miedo. Es una carrera que da muchos proyectos para pensar a futuro, crear medios, crear redes, usarlo como otra forma. Uno se va a especializar en temas también. Si te interesa, no sé, la moda, te puedes especializar en periodismo de modas. Si te interesa la economía, ok, estudias periodismo y estudias algo relacionado a economía, algún magíster, un posgrado de finanzas, etcétera, y trabajas en diario financiero o trabajas en una institución financiera representando sus comunicaciones o en la misma bolsa. Es un campo mucho más diverso el que parece y no, yo digo que no tengan miedo a que esta carrera sea cerrada porque no lo es. No se trata solo de estar en la tele con el micrófono en la mano y decir, estas son noticias del día. No, es una carrera mucho más amplia y que yo creo que apasiona rápido. Si te gusta y es tu llamado, es una carrera que apasiona rapidísimo. Y no sé, yo me encanta lo que estoy estudiando y si les interesa, los invito a todos y a todas a poder conocer la malla, a poder meterse ya de plano en el mundo de las comunicaciones, leer prensa, consumir prensa, escuchar prensa, leer. Un autor que voy a recomendar mucho a cualquiera que quiera estudiar periodismo en Chile, sobre todo, es Ascanio Cavallo. Sus libros como La historia oculta del régimen militar o La historia oculta de la década socialista, esos libros están llenos de periodismo puro y duro, eventos clave del presente contemporáneo chileno y contados de una forma tal que uno vea como "Oh, una novela, es como un thriller político, pero no, esto pasó en realidad. Y estos eventos tienen consecuencias hoy en día y fueron encontrados por periodistas. Fueron eventos recopilados y que fueron llevados a la luz por periodistas. Así que eso, amen la carrera, aprovechenla, no le tengan miedo y siéntanse orgullosos de poder estar en ella, porque es una carrera que es un pilar de la democracia y se la toma muy por sentado. Eso. Muchas gracias. Nico, y con tus palabras, con toda la inspiración y toda la pasión por la carrera, Mm. dejamos hasta acá esta conversación. Espero que les haya servido mucho.